Sí, efectivamente, yo considero que es necesario puntualizar un par de cosas. Siempre es importante un poco echar la mirada hacia atrás con la finalidad de poder ver desde dónde venimos y cómo ha sido esto, el tema de, entre comillas, la independencia de los poderes. Pues no, desde que somos república, desde 1830 hasta 1800, es decir, desde que somos república, ¿cierto? Desde 1830, pero desde 1830 hasta 1869 los presidentes de la República fueron electos a través del legislativo, es decir, a través del Congreso, ¿cierto? Según la historia se recoge que a partir de 1979 es desde donde aparentemente recién nace esta cuestión de que se retoma la democracia y cosas por el estilo. No nos olvidemos, y ya voy a decir por qué puntualizo esto, no nos olvidemos que antes de la Constitución del 2008 habían tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿cierto? A partir de la Constitución del 2008 se implementan dos poderes más, que en este caso es el de participación ciudadana, es decir, transparencia y control social, participación ciudadana, y el Consejo Nacional Electoral. Es decir, en el Ecuador hay cinco poderes o cinco funciones, ¿cierto? Decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, decía que es necesario que haya el control del control. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que haya la independencia de los poderes para que el control del poder controle al poder. Es decir, ¿quién controla, por ejemplo, al Ejecutivo? Digamos que la Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿Quién controla, por ejemplo, al Ejecutivo? Digamos que se me ocurre la Fiscalía. ¿Me explico? Lamentablemente, esto que decía Montesquieu y que en su libro de, bueno, básicamente el sentir de la política, donde a partir de este libro es que casi se retoma el concepto de la separación de los poderes. Lamentablemente, esto no ha sucedido nunca en la historia del país. No ha sucedido ni desde que somos república ni hasta ahora, ¿no? Actualmente hay cinco poderes y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué no funciona esto de los cinco, por qué no hay esta mal llamada independencia de los poderes? Pues no. ¿Y cómo afecta el día a día? No solamente de a lo mejor de otros intereses, sino que de nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, ¿cierto? Y voy a poner un caso particular. Actualmente hay un proceso de revocatoria del mandato, una solicitud para recoger las firmas para la revocatoria del mandato del presidente de la República. ¿Quién tiene que tener esas firmas? El CNE. Según lo que se ha conversado y escuchado con el mismo Pedro Granja, Joselito Argüello y otros dirigentes, abogados también, que son los que están liderando, el Consejo Nacional Electoral no quiere entregar. Ok, perfecto. Si hubiera una independencia de los poderes, tomando en cuenta que el CNE es un poder también, se supone que debe ser independiente, y si se cumple con los requisitos establecidos para solicitar estos formularios, si tuviéramos funciones realmente separadas, indudablemente ya se hubiese contado o ya hubiesen entregado, por ejemplo, esos requisitos para que se continúe con el proceso cotidiano, el que corresponda, quienes lo estén impulsando. Cuando vemos, por ejemplo, injerencia en el Consejo de la Judicatura, cuando escuchamos audios, por ejemplo, lo que creo que ha sido de conocimiento público ante el vocal del Consejo de la Judicatura pidiendo cierta situación por parte de un representante del gobierno nacional, entonces vemos que esto ha sido práctica de todos los años, de toda la vida. ¿Por qué? Porque indudablemente se le tiene terror a poder ejercer su cargo como presidente, como presidenta, en el estricto apego a la norma. Un proceso de fiscalización, por ejemplo, por parte de la Fiscalía Nacional, debería de llevar indudablemente al sometimiento del escrutinio público. Si se encuentra con pruebas, con evidencias, lamentablemente ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni ningún órgano o ninguna autoridad que ha sido electa a través de los concursos de mérito de oposición que forman parte del control, digamos, de la cosa pública, no tiene la libertad que establece en este caso la norma en la Constitución. Eso Pero no muchos, funciona. muchos no tienen la libertad porque han sido amañados por el propio gobierno o por los propios amigos, han incluso alterado las puntuaciones, los concursos. O sea, es por eso que también a veces no tienen la suficiente independencia. Sí, mire, hay que ir básicamente, jurídicamente hablando, a la raíz de todo esto. La raíz de todo esto recae netamente en el artículo 208, 209 y 210 de la Constitución. ¿Qué dice estos artículos? Estos artículos le dan la fuerza para que el Consejo de Participación Ciudadana
sea quienes eligen a las autoridades de control. Pero ese no es tanto el problema. Ya le voy a decir dónde está el problema. Pero voy a retomar algo. Antes del 2008, de la Constitución del 2008, ¿quiénes elegían a las autoridades de control? El Congreso Nacional, ¿cierto? Recordemos, y hemos visto a través de los libros, etcétera, etcétera, hemos visto cómo antes se repartían los poderes. Que tú pones fiscalía, que tú pones contralor. Eso ha sido de toda la vida de los partidos tradicionales también. Ok. Entonces, a raíz de la Constitución del 2008, aparece este organismo que se pensaba que debía haber cumplido su rol de independencia, como y que iba a ser la solución. Y que iba a ser la solución, como es el Consejo de Participación Ciudadana. En el artículo 208, ¿qué dice? Que el Consejo de Participación Ciudadana deberá elegir a las autoridades de control, como por ejemplo la Fiscalía, Contraloría, Defensor Público, Defensor del Pueblo, entre otros. Pero tampoco ahí no recae el problema. Ya le voy a decir dónde está. El problema está en que a esa disposición le han dado la facultad que para elegir a estas autoridades de control, la comisión de selección está conformada por representantes de los 5 poderes del Estado, más 5 representantes de la sociedad civil. Entonces, ¿qué sucede? Actualmente, por ejemplo, está el concurso de méritos y oposición para elegir al contralor. ¿En qué etapa se encuentra ahorita ese concurso? En la selección de los miembros de la comisión de selección. Ya están los 5 representantes del Estado y están en proceso de selección de los 5 representantes de la sociedad civil. El simple hecho que en un concurso donde se va a elegir el contralor, la máxima autoridad de control, participe representantes del Ejecutivo, ya pierde justamente ese principio de independencia. ¿Por qué? Porque a la hora de elegir la carpeta de quién quede como contralor o contralora, la norma dice que será con los votos de la mitad más 1. Entonces, estos 5 que son parte de la comisión, son 5 votos ya a favor de los intereses del gobierno de turno. Solo necesitarían un voto más para poder elegir. Entonces, mientras tengamos este tipo de situaciones así, muy difícilmente se va a poder contar o se va a poder decir que vivimos en un Estado constitucional de derechos donde los poderes trabajan de manera independiente. Eso no funciona, lamentablemente no existe, y mientras siga esa norma constitucional, muy difícilmente vamos a poder tener una verdadera independencia de poderes. En el caso de participación ciudadana, en cambio ellos son electos por la población, o sea, ¿cómo se explica el hecho de que en mi concepto no ha funcionado y esto no nos ha beneficiado en nada, digo yo? Mire, no nos olvidemos que en la época en la que fue elegido el difunto Trujillo, la Corte Constitucional blindó algunas acciones que se tomó en ese Consejo de Transición, ¿cierto? A tal punto que, por ejemplo, hoy día tenemos todavía un defensor público nacional prorrogado, que parece que le ha salido raíces y que se aferra al cargo y llora por ese cargo. ¿Me explico? Entonces, son algunas de esas decisiones que lamentablemente la Corte Constitucional, que en ocasiones también representa los intereses de los gobiernos de turno, blindó algunas de las acciones. Entonces, ahora en febrero del 2023 hay la oportunidad de elegir a representantes del Consejo de Participación Ciudadana. En este proceso electoral que viene del 2023 se va a elegir además a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Ok, ¿qué se espera entonces? Lamentablemente estos 5 representantes no van a poder cambiar, no está en sus manos poder cambiar la norma constitucional, pero sí que pueden hacer que, por ejemplo, vigilar que esos concursos se den de manera transparente, que quienes cumplan con los requisitos sean realmente los más idóneos. ¿Por qué no funcionan las vedurías de los procesos que se están llevando a cabo para los cargos, por ejemplo, de contralor, de defensoría pública, defensor del pueblo? ¿Por qué? Porque lamentablemente los mismos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana contradicen lo que establece la norma, ¿me explico? Entonces, digamos que una alternativa, ¿qué puede ser? Sí, y lamentablemente el presidente lo ha planteado y puede ser una alternativa. A lo mejor reformar ese artículo, es decir, el 208, el 209 y el 210 de la Constitución, ¿cierto? Donde o se le quita esas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana o sencillamente se le quita la parte donde intervienen los representantes de los 5 poderes del Estado. ¿Me explico? O en su defecto,
mediante consulta popular, que sea el pueblo el que se pronuncie. Pero obviamente eso demanda de una explicación más metodológica, más técnica, porque a veces en estos procesos de participación ciudadana se termina preguntando cosas que el pueblo a veces ni entiende, ¿me explico? Entonces, ¿cómo afecta esto de no tener independencia de los poderes en el día a día para usted, para las personas común, para mí también, etcétera? Si usted mañana tiene un proceso, por ejemplo, y resulta que lo presentó en un órgano jurisdiccional, un juez de familia, un juez penal, un juez laboral, etcétera, pero resulta que esa acción que usted presentó no le conviene, no le interesa al alcalde, no le interesa al prefecto porque a lo mejor fue una acción de protección, porque se hizo un proyecto que está afectando la naturaleza. Ok, perfecto. Pero ese juez recibe una llamadita de esa autoridad y responde a los intereses. Y empieza a dilatar el proceso. Exacto, y responde a los intereses de ese gobierno, ya no nacional, sino que de ese gobierno local. ¿Me explico? Entonces, sí es necesario, por lo menos mínimamente, coger el ejemplo de Colombia. Aunque Colombia está dentro de esta parte sudamericana, es uno de los países de Sudamérica que tiene en cierta medida más independencia de los poderes. ¿Me explico? Ni para qué irnos, por ejemplo, a Estados Unidos, donde vemos que allá la situación es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en el día a día, escuchamos hablar, no es que la independencia del poder es que dejamos que los jueces actúen. Discúlpeme, los jueces, cuando son asuntos de interés nacional, cuando causan conmoción, reciben llamadas, sea del asesor, sea del ministro, sea de la máxima autoridad. Entonces, muy difícilmente un juez que tiene por una parte las llamadas telefónicas de las autoridades nacionales, el hecho mediático o el linchamiento mediático de algunos medios de comunicación que también responden a los intereses de los gobiernos locales, perdón, de los gobiernos de turno, muy difícilmente vamos a poder esperar que un juez actúe en el marco de sus funciones y de su competencia. Entonces, para puntualizar, en el Ecuador, desde 1830, que somos república, hasta la presente fecha, yo podría decir muy respetuosamente y en el marco de lo que se conoce y lo que se sabe, es que en este país nunca ha habido independencia de los poderes y a el ritmo que vamos, en esta metodología dinámica de la democracia, aparentemente en el Ecuador, no vamos a poder contar con un Estado constitucional de derechos donde sus funciones sean autónomas, independientes y que actúen y en el entonces, marco. ¿qué hacer, abogado? Se han planteado, incluso subieron algunas reformas y se han dado las reformas, los cambios, pero sin embargo, lo de fondo se mantiene igual. Es que mira, a ver, cuando hablamos de los 5 poderes del Estado, estamos hablando justamente del presidente en el Ejecutivo, el presidente de la Asamblea Legislativa, función judicial, es decir, consejos de la Judicatura, en este caso participación ciudadana, y la presidenta Tamaín como representante del CNE, ¿cierto? Ok. Entonces, estos 5 poderes se supone que representan el interés, el espíritu del pueblo, de la soberanía que radica aparentemente en el pueblo, ¿cierto? En la práctica no es así. Ok. Entonces, ¿usted a quiénes eligen en las votaciones? Se elige al presidente, un representante de uno de los poderes, al legislativo, otro representante de otro poder, ¿cierto? Y en este caso que se va a elegir al representante del Consejo de Participación Ciudadana. Ok, estos tres en sus funciones terminan eligiendo los otros dos. ¿Me explico? A la final, como uno dice, pertenecen al mismo círculo. Frente a ese hecho, lo que se necesita, lo que se requiere, sí es cierto, es que en este caso, quienes sean elegidos ahora como autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, sean ciudadanos que no representen los intereses del gobierno, de ningún gobierno, sean ciudadanos que representen los intereses del pueblo y que cuando se sienten en ese espacio, en el marco de la competencia de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, los procesos que a futuro, porque cuando ellos se sienten, seguramente ya van a ser elegidas las autoridades, por lo menos las más importantes, por lo menos hay una esperanza de que quienes elijan después. Abogado, pero los poderes absolutos a veces traen problemas. Mire, por decir, voy a ponerle ejemplo, uno de los poderes de la Asamblea Nacional, lo tiene prácticamente amarrado el presidente de la República, con una mayoría que ha estado hace 14 años y que no nos ha demostrado ofrecernos cambios aquí en el Ecuador. No nos ha cambiado nada. La vida no nos ha cambiado nada, antes por lo contrario, hay actos de corrupción, hay gente que realmente se levantó con el santo de la limosna, por ahí unos están detenidos por ahí, pero no se ha llegado al meollo del asunto. Entonces ahí también hay un problema. En la Asamblea no permiten y no le van a permitir gobernar al presidente de la República. Mientras tenga ese sistema, también eso nos hace daño, pues. Sí, pero si vemos o le empatamos, por ejemplo, puede ser una democracia bastante diferente, pero
hay ejemplos que deben de tomarse en cuenta. Si vemos, por ejemplo, cómo funciona el Congreso de Estados Unidos, es un Congreso totalmente diferente a la dinámica de aquí del Ecuador, ¿cierto? Con dos cámaras, que justamente su forma de actuar, su dinámica, en muchos de los casos, de pronto se podría pensar que contradice ese sentir que se quiere que se aprueben normas para beneficio de la ciudadanía. Sí, por una parte puede ser lo que usted dice, cierto, que tampoco se puede no se puede avanzar mientras se tenga un bloque constitucional o una asamblea constitucional, perdón, o una asamblea nacional que tronche o que bloquee las propuestas que a la final, sí, ok, perfecto. Pero es que también eso va dependiendo de la dinámica de cómo yo, como gobierno, por ejemplo, me presento ante el pueblo y cómo voy consiguiendo fines y propósitos que a la final respondan a su interés. ¿Qué es lo que le está pasando, por ejemplo, al presidente Lazo? Que llegó, sí es verdad, con un nivel de aceptación más que el que tiene ahora, pero que lamentablemente no caló las propuestas para que sus asambleístas sean electos, me explico, y que lamentablemente en su accionar diario ha ido perdiendo pues también aliados que en su momento también le apoyaron. Entonces, es toda una dinámica en la política que permite justamente ir armando estrategias con la finalidad de que a la final se le devuelva ese sentido a la ciudadanía. Es necesario tomar en cuenta que este Ecuador es uno de los que más normas tiene, de los que más normas tiene. Pero cuán bien le hace alguna de esas normas al pueblo ecuatoriano, habría que evaluar. ¿Cuál es el fin a la final? O sea, en último camino, que el ciudadano común y corriente haga uso responsable de su voto. Esa también es la otra, me explico. Que el ciudadano común y corriente entienda que cuando va a las urnas a firmar, a poner la rayita por el candidato que le regaló la camisa, el baloncito, la fundita de caramelo, no le está devolviendo la fundita de caramelo, le está entregando el poder para administrar la cosa pública. Y lo que se espera entonces que esa autoridad que se le ha entregado el poder mediante un proceso, mediante un mecanismo democrático, mínimamente devuelva al pueblo lo que le entregó. Lamentablemente eso no sucede, me explico. Entonces, es necesario también nosotros como ciudadanos ir avanzando en una manera de pensar más consciente sobre nuestro voto. En el 2023 viene un proceso donde se van a elegir autoridades locales y se van a elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. A veces votamos de manera irresponsable y cuando ya suceden este tipo de cosas es que nos estamos lamentando. Entonces, también es un llamado como ciudadanía, como joven, como profesional del derecho, justamente a que las personas sean responsables con su voto, que permita ir teniendo un Estado que aparentemente es constitucional de derechos, pero que en la práctica no sucede así, que permita justamente que las obras, que los beneficios lleguen a través del poder que se le entrega a las autoridades. Ok.